Glorias al Señor, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Puede brindar palmas de alabanza al Señor? Preciosa, magna reunión tenemos. Unida la iglesia, unido el pueblo del Señor como dice la Biblia, como un solo hombre. Tomen su asiento, bendiciones para toda la iglesia en general. Estamos felices de compartir junto a ustedes. Ya hemos estado varias veces en el gimnasio Higgins. Hemos estado varias veces compartiendo con muchos pastores de este lugar. Dicen que Temuco es la capital del evangelio en Chile. Es la zona donde hay más, por porcentaje, donde hay más iglesia evangélica. Esperamos que realmente, hermano amado, la unidad de la iglesia se note, porque uno de los puntos débiles, uno de los puntos vulnerables, sin lugar a dudas, ha sido la falta de unidad de los que amamos la sana doctrina. Nos ha costado bastante, esos celos típicos de nosotros, los pastores, celos ministeriales, revanchismo, a veces poca visión de unidad, a veces merma un poco la bendición, pero que bien hace que los pastores se unan, como decía el pastor Jaime Romero, cuando uno saluda a los pastores, detrás de cada pastor hay una membresía, hay una congregación, los pastores apoyan y la iglesia apoya, los pastores sustraen y la iglesia se resta. Por lo tanto, la labor que nosotros tenemos los pastores es muy importante, somos referentes, de una u otra forma somos ejemplos a seguir. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 7, acordados de vuestros pastores que os hablaron de la palabra de Dios. Mirad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, Dios bendiga a todos los pastores, Dios bendiga a nuestro hermano Gary. Estamos, hermano, contentísimos. Bueno, yo no me considero, hermano, un tremendo predicador, pero sí predico a un Dios tremendo y predicamos una poderosa palabra. La Biblia es la poderosa palabra de Dios. La Biblia no contiene la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. Nosotros tenemos la palabra profética más segura. Con todo el respeto que se merece nuestro movimiento pentecostal, siempre se ha enseñado, dice la Biblia es la profeta mayor, como van a tener que la Biblia está por encima de los profetas. No, la Biblia no es la profeta mayor, la Biblia es la palabra profética más segura. Dios bendiga a todos los que tienen dones del Espíritu Santo y profetizan, pero no se puede tratar de decir estamos cerquita, casi cerquita, pero la profeta mayor es la Biblia. No, la Biblia es el libro. Años atrás, la Sociedad Bíblica Chilena, antes que se metiera en esto del ecumenismo, porque la Sociedad Bíblica Chilena lamentablemente hoy día está metida en el ecumenismo hasta las masas, sacó una afiche que decía somos el pueblo del libro. O sea, eso va a entender que no solamente somos el pueblo que cree en el libro de Dios, sino que somos lectores, predicadores, defensores de la Biblia. Y el apóstol Pablo dice que nosotros no estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón. Y lamentablemente hay un sector demasiado grande de evangélicos que ignora los tiempos que estamos viviendo. Están preguntando mucho, hermano pastor, ¿irá a estallar en estos días la tercera guerra mundial ahora que Donald Trump, ¿no es cierto?, atacó Siria, que lo apoya Gran Bretaña, lo apoyan los ejércitos de Francia? ¿Se irán a levantar el mundo árabe en contra de Israel, en contra de Estados Unidos? ¿Se irá a levantar Rusia, como ha prometido, que si tocan a un pueblo, ¿no es cierto?, como Siria, defenderían a Siria? Y muchos hermanos piensan que ya estamos cerca del Magedón, pero para que ocurra el Magedón tiene que ocurrir el rapto. ¿Cuántos dicen amén? Así que nosotros no estamos esperando el Magedón, ni al anticristo, ni al falso profeta, estamos esperando el rapto, el arrebatamiento, la parucía, el avenimiento, la esperanza bienaventurada. Como nos ha tocado hablar acerca de la iglesia de Cristo en este tiempo, tenemos que irnos al origen de cómo se funda, cómo nace, cómo se origina, el génesis, el comienzo, el principio de la iglesia. Y hay un pasaje que quiero compartir con ustedes en el Evangelio de Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento que abre el canon del Nuevo Testamento. Nos vamos al capítulo 16, gloria al Señor, 2 versículos, vamos a leer solo 2 versículos. Póngase por favor toda la iglesia con reverencia. Nosotros, hermanos, somos de senda antigua. Hoy día las iglesias se han modernizado tanto que cuando usted entra a las iglesias modernas hoy día parecen verdaderas discotecas, llenas de bombas de humo, luces de colores. El coro ya no parece coro, ya parece un espectáculo, ¿no es cierto?, de vanidad. ¿Cuántos dicen amén? A algunos se les acabó el avivamiento. Y se ha perdido todo eso que se llama, hermano, la reverencia, el respeto, la solemnidad a la palabra del Señor. Nosotros somos un pueblo vivo, estamos despiertos, pero no somos irrespetuosos. Y ante la palabra del Señor todos nos ponemos de pie. Gloria al Señor. Y vamos a leer Mateo, capítulo 16, 2 versículos, el 18 y el verso 19. Alabado sea el nombre del Señor. Si no tiene Biblia,
Acérquese a un cristiano. Dice así la palabra del Señor en el nombre de nuestro Dios, el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo también te digo, se está dirigiendo el Señor Jesucristo al apóstol Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro, que la palabra es Petros, en el texto original griego que fue escrito en el Nuevo Testamento. Y sobre esta roca, la palabra original griega es Petras. Petros y Petras son dos palabras distintas. Tú eres una roca pequeña y sobre esta gran roca edificaré, construiré, levantaré, solidificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, es una palabra griega que indica el infierno, no prevalecerán contra ella. Vamos a leer solamente ahí, hasta ahí. Amén. Dios bendiga la lectura de su palabra. Vamos a cerrar nuestros ojos. Bueno, ya no podemos esperar, hermano, que Dios fluya porque ya está fluyendo. No, ese Señor ahora desciende porque ya Él está aquí. Se está moviendo hace rato. ¿Cuántos alaban al Señor? Cierre sus ojos, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por esta conferencia bíblica, por este ambiente, por esta atmósfera, por esta presencia poderosa, por este fuego, esta candela, esta unción, por esta iglesia, porque es una sola iglesia la que está reunida en esta tarde, aquí en el gimnasio Bernardo Higgins, aquí en el centro de la ciudad de Temuco. Señor, gracias por el coro Israel, gracias por cada pastor, cada sierva de Dios, cada siervo tuyo, cada hermano, cada hermana, los que han llegado de lejos, de otras ciudades, de otros lugares, los que han llegado de las zonas rurales, de los campos. Señor, derrama tu bendición sobre ellos y úsame para predicar tu palabra, esa palabra poderosa. Dame esa autoridad, dame esa gracia, dame esa unción. Nosotros en el nombre del Señor Jesucristo reprendemos todo espíritu del diablo y desatamos la bendición de Dios en el nombre de Jesús. Y la iglesia del Señor dice, eso es, y damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza al Señor. ¿Cuántos levantan sus manos y adoran? Bendicen a Dios. Dice el salmista, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Dele palmas de alabanza grande al Señor, hermano amado. Estos no son aplausos. Batid palmas, son alabanzas al Señor. Tomen su asiento, Dios le bendiga, póngase cómodo. Decíamos anoche donde estábamos predicando, que a veces cuando uno predica, hermano, la gente no está cómoda, no porque el asiento sea incómodo, sino porque se ponen incómodos con la palabra. Gloria al Señor. Y generalmente nosotros, los que tenemos un mensaje así claro, visceral, radical, algunos dicen que nosotros somos rajatabla, no tenemos misericordia, no tenemos piedad, que predicamos con un hacha, con una motosierra, gloria al Señor, la gente se siente incómoda. Pero ¿sabe en realidad? ¿Por qué no somos sinceros y le vamos a echar la culpa al predicador, hermano, cuando a veces los culpables de que nos sintamos tan incómodos es porque nosotros no estamos bien? Dijo un predicador que cuando una persona está mal, hasta una pluma le parece un palo. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Y atiende este mensaje. Porque la iglesia de hoy, es verdad que no se parece mucho, algunos dicen que no se parece nada, a la iglesia que el Señor edificó. Lo primero que diremos es que la iglesia del Señor Jesucristo fue fundada, fue edificada por el Señor Jesucristo. Y aquí dice el Señor, sobre esta roca, le dijo a Pedro, sobre esta roca, sobre esta declaración, edificaré mi iglesia. O sea, las denominaciones pueden ser muchas. Creo que Chile es uno de los países que más denominaciones tienen. Un grupo de hermanos se enoja con el pastor, se rebelan contra el pastor. Nos falta el hermanito que pasa a la casa y forman una nueva iglesia, un nuevo ministerio y le colocan un nombre. Y se formó una nueva iglesia, un nuevo nombre, una nueva denominación. Y saca una persona jurídica, se consiguen un abogado, le pasan unos dólares y se formó una nueva iglesia. Pero la verdadera iglesia del Señor no es una iglesia que tenga nombre o rótulo. El Señor, dice la Biblia, si se acerca, viene, aleluya, a Cesarea de Filipo y le hace una pregunta a sus discípulos. Los discípulos han sido los hombres que han caminado con Él, caminaron 3 años y medio con el Señor. Pero no es como nosotros, que nosotros vamos, aleluya, algunos así con suerte se congregan 2 veces a la semana, con suerte. ¿Cuántos alaban al Señor todavía? Algunos se congregan los martes, que son los marcianos, otros se congregan el miércoles, los mercurianos, otros son adventistas, se congregan el sábado, y otros son, aleluya, ¿no es cierto?, los dominicales, los que se congregan el día domingo. Pero los discípulos no se congregaban 2 veces a la semana, estaban las 24 horas con el Señor. Mañana, tarde y noche. ¿Cuántos alaban al Señor? Hubo uno de ellos, que se dice que es Juan, que se recostaba
en el pecho del Señor. Juan incluso escuchó los latidos del Señor Jesucristo. Por lo tanto, si hay alguien que tendría que haberlo conocido bien, ¿quién era el Señor? ¿Con quién estaban? ¿Con quién caminaban? ¿A quién seguían? ¿A quién oían? Eran los discípulos. Y él le preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres, la gente, el populacho? No ustedes, ¿quién dicen la gente que es el Hijo del Hombre? Cuando Jesucristo dice el Hijo del Hombre, se está refiriendo a él en su humanidad. Cuando se habla de la Biblia, cuando la Biblia habla del Hijo de Dios, está hablando de su divinidad. Porque Jesús es perfecto hombre y es completo Dios. En él habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por eso Cristo dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que tiene al Hijo, tiene al Padre. El que tiene a Jesús, tiene a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Bendito sea Dios para siempre. Y bueno, ellos dijeron, bueno, uno dice que tú eres Elías, Jeremías, algunos de los profetas. Lo comparaban, imagínense el ministerio del Señor, que lo comparaban a esa altura, aunque Jesucristo estaba por encima de todos los profetas. Pero a él, ¿con quién lo comparaban? Con Jeremías, con Elías, con grandes profetas del Antiguo Testamento. Pero aquí viene la pregunta más importante, la pregunta de rigor. Le dice, ¿y vosotros? Ustedes, los discípulos. Se estaba refiriendo a los... Hasta ahí habían 12. Usted sabe que después fue mermando el colegio apostólico, uno lo traicionó, se quitó la vida, Pedro lo negó, pero hasta ahí habían 12. Y le pregunta a sus discípulos, ¿y vosotros? ¿Vosotros? ¿Quién decís que yo soy? Y no respondió ninguno. ¡Qué increíble! Es como hoy día, hay gente, hermano, que va a la iglesia, evangélico de niño, sus abuelos evangélicos, sus tíos evangélicos, hasta el perro es pentecostal. Y sin embargo no saben a quién están siguiendo. Hay gente que no conoce de verdad a Jesucristo, conocen la iglesia, conocen los coros, conocen el ambiente, van a la escuela dominical, pero no conocen al Señor de la gloria. Y lo más importante es conocer al Señor de gloria, saber quién es Jesús de Nazaret. Y de entre todos los apóstoles, aleluya, responde el apóstol Pedro. Ahora cuidado, Pedro no era más avanzado, no era el más espiritual, no era el más santo, no era el de mayor oración, no era el más consagrado. Sencillamente el Espíritu Santo le revela, el Espíritu Santo lo ilumina, el Espíritu Santo saca las tinieblas y le revela. Y Pedro se pone en pie y con fuerza, con firmeza, como decimos también nosotros ahora, le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuántos saben que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Bendito sea el nombre del Señor para siempre. ¿Por qué yo digo que Pedro no era el más avanzado, no era el más aplicado, no era el que estaba más atento, no era el que sacaba las mejores notas? Porque el Señor dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Porque esto no te lo reveló carne ni sangre. Esto no lo aprendiste en el instituto bíblico. Yo abro un paréntesis, yo no tengo nada en contra de los que van a los institutos bíblicos. Pero cuidado, porque hay gente que cree que va a un instituto bíblico y los institutos bíblicos hacen pastores, y eso no es verdad. Los institutos bíblicos pueden capacitarte, no te van a dar ministerio. Los ministerios vienen de arriba. Los ministerios los da el Señor. Dios es quien aparta, nadie toma para sí esta honra sino aquel que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Hebreos capítulo 5 versículo 4. Y dice Efesios capítulo 4 versículo 11, el Señor constituyó a algunos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos. Así que gloria a Dios por los hombres que de verdad Dios llama. ¿Cuántos dan un aplauso de alabanza grande al Señor por eso? Alabados a Dios. Y el Señor le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y aquí viene esta frase que ha sido tan controversial y que el catolicismo romano la ha usado, la ha manipulado y la ha interpretado de una manera tan ridícula, tan absurda, que hasta un niño pequeño sabe que no es así lo que dijo el Señor Jesucristo. Ellos creen que el Señor le está diciendo, Pedro, sobre ti edificaré. ¿Qué no se le estaba edificando sobre Pedro? Se destruye todo. Si Pedro negó al Señor, Pedro, aleluya, hasta juró no conocerlo, hasta lo maldijo. ¿Cuántos alaban al Señor? No, la iglesia de Cristo no está edificada sobre Pedro. Imagínense que los católicos, porque hay que orar mucho por los católicos, porque los católicos están más perdidos que poroto en paila marina. Los católicos aseguran que el primer papa fue Pedro. Eso es mentira del diablo, porque Pedro no
dirigió ninguna iglesia en Roma. Los papas son casados, no, son solteros. Los papas, aleluya, lideran en Roma, ¿sí o no? El apóstol Pedro ni lideró en Roma y fue casado porque tenía suegra. Si tenía suegra es porque era casado, porque el Señor le sanó a la suegra. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso de alabanza grande al Señor, mi alma te alaba. El dogma, porque ese es un dogma, eso no es teología. Dicen que Pedro dejó un sillón, no sé dónde, porque la Biblia no dice nunca que Pedro haya dejado un sillón. Le llaman el sillón o la silla de Pedro y dicen que ahí se sienta el Papa. Mentira del diablo. Dicen que ahí nació el papado. El papado no nació con Pedro porque Pedro no fue papa. ¿Sabe que Pedro ni siquiera fue el dirigente de la iglesia en Jerusalén? Porque el dirigente de la iglesia de Jerusalén se cree que fue Jacobo, no Pedro. Pedro se le llamó el gigante Galileo. Pedro era un apóstol. Pedro fue un gran predicador, fue el gran predicador de Pentecostés, pero nunca fue papa. Es una mentira de Satanás. La iglesia católica no nace en esa declaración, eso es una mentira. Los católicos defienden sus creencias diciendo que ellos vienen de ahí, de esa declaración cuando el Señor le dijo: Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero le está diciendo Pedro, o sea, Pedro, tú eres una roca chiquita, eres una roca pequeña, pero sobre esta gran roca. ¿Y cuál es la gran roca? Lo que declaró el apóstol Pedro. Pedro declaró esto: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y eso queda a entender que la iglesia está firme, está sobre a una roca gigante, y esa roca se llama Jesús de Nazaret, la roca eterna de los siglos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan palmas de alabanza a Cristo de la gloria? Amén. Y es su iglesia, la iglesia es propiedad del Señor. La historia bíblica, y en esto concuerdan casi todos los exegetas, los eruditos. ¿Cuándo se funda? ¿Cuándo nace originalmente? ¿Cuándo comienza la era, el tiempo, la historia de la iglesia? En Pentecostés, con el derramamiento del Espíritu Santo. Por eso nosotros somos pentecostales, no porque creemos en las fiestas de Pentecostés, que son 50 días después de la Pascua, sino lo que ocurrió en Pentecostés. ¿Qué ocurrió? Aleluya, ese día en Pentecostés. La Biblia lo dice en Hechos capítulo 2. Habían 120 hombres y mujeres. Pero cuidado, eran 120. Al principio eran 500. ¿Se recuerda cuando el Señor resucitó? Dice que se les apareció con pruebas indubitables a más de 500 testigos, pero no de Jehová, porque sus caballeros todavía no habían nacido. Fueron 500 testigos. Aleluya, que el Señor preparó de antemano. Pero en el día de Pentecostés no habían 500, 380 se habían ido y quedaron 120. Entre esos 120 estaba María, estaba lo que la iglesia católica llama la Virgen María, pero ya no era virgen, era María, pero no era virgen. Porque usted cuando se casó, usted puede decir: pastor, yo era virgen, a los 14 años me llamo, aleluya, Alejandra. Sí, a los 14 años usted se llamaba Alejandra y a los 14 años usted era virgen. Pero cuando usted se casó, a los 21 se sigue llamando Alejandra, pero ya no es virgen. María no era virgen, era María. Y la Biblia dice que cayó el Espíritu Santo sobre 120 hombres y mujeres. Vino como un viento recio. Y el Señor se los había dicho a esos hombres: no se muevan de Jerusalén hasta que no sea investido de poder desde lo alto. Hermano, esa fecha, ese momento es tan extraordinario que dice que marca la fundación y el inicio de la iglesia de Jesucristo en la tierra. Y desde ahí hasta ahora, 2000 años, la iglesia ha permanecido en pie. Y la única vez que la iglesia va a desaparecer, va a ser sacada de aquí, aleluya, es cuando ocurra el rapto de la iglesia. ¡Ay, mi alma te alaba! ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. ¿Cuántos dan palmas de alabanza a Cristo de la gloria? Amén. Oye, hermano, hay cosas que me molestan tanto de los evangélicos modernos, hasta de los pastores, que la gente me dice: ¿cuál es la iglesia verdadera? No, el Señor tiene pueblo en todos lados. Escuché a un pastor evangélico pentecostal que decía que cuando ocurre el rapto, el Señor reprenda al diablo, el Espíritu Santo iba a sacar de todas las iglesias. Iba a sacar a los mormones buenos, a los testigos de Jehová buenos, o sea, a los que más venden revistas de los testigos de Jehová, lo iba a sacar. Iba a sacar hasta los brujos buenos. Son mentiras del diablo. Cuando Cristo venga no va a venir por los mormones, ni por los testigos de Jehová, ni por el mundo islámico, ni siquiera por los evangélicos chuecos y torcidos. Él va a venir por su iglesia, por su amada. ¿Cuántos alaban al Señor? Por esa iglesia que dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y hermano, la iglesia tiene dueño, tiene propietario, tiene Señor. Se llama Jesucristo de Nazaret.
¿Pueden darle un aplauso de alabanza grande al Señor por eso? La Iglesia Católica, contraria a ese concepto, tiene un sistema piramidal en que la punta de la pirámide es el Papa. Actualmente Francisco I. Porque también el poder de los papas es temporal. Dura hasta que muere el Papa. Y después tiene que levantarse otro Papa. Pero la Iglesia de Cristo, aleluya, no tiene un hombre que la presida. O sea, nosotros no tenemos Papa. Gracias a Dios. Una vez un político dijo que nosotros cuando queremos hablar con los pastores, con los líderes de la iglesia, no tenemos un representante oficial, así como la Iglesia Católica tiene el Papa. No, nosotros no, gracias a Dios no tenemos Papa. ¿Cuál es la cabeza de la iglesia? Cristo. ¿Cuál es el jerarca de la iglesia? Jesucristo. ¿Cuál es el Señor de la iglesia? Jesucristo. ¿Quién fue que compró esa iglesia a precio de sangre? Jesucristo. ¿Quién sustenta, cuida y ama a la iglesia? Jesucristo. ¿Quién le da vida a la iglesia? Jesucristo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Jesucristo. Aleluya. ¿Y quién volverá por esa iglesia? Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Dicen amén. ¡Ay, qué bueno está esto! Alaba lo que digo. Esa iglesia fue fundada oficialmente en Pentecostés. ¿Cómo fue el inicio de la iglesia? Glorioso, extraordinario, sobrenatural. El Espíritu Santo cayó sobre los 120 hombres y mujeres y los llenó a todos. Y escuchen, los llenó, no dice que les llegó hasta la mitad. Yo pongo este ejemplo porque los que tienen más de 45, 50 años se acuerdan que cuando éramos niños, en Chile había una gran pobreza. ¿Se acuerdan que nos mandaban a comprar hasta fósforo suelto? Y nos mandaban a comprar aceite en unas bolsitas de nylon. ¿Se acuerdan, no? En esas típicas almacenes o pulperías, como se le llamaban. Y había unos tambores grandes con una cosa así transparente y una manivela. Y cuando había poquita plata, la mamá decía, cómprate un cuartito de aceite. Y uno llenaba una bolsita de aceite así, pero ni siquiera la llenaba, era un cuarto de aceite. Y seguía feliz para la casa. Y ese cuarto de aceite había que hacerlo durar toda la semana. Con eso se freían las papas, se hacían las ensaladas y la comida. Y cuando había un poquito más de bendición, decía, ya, deme 3 cuartos de aceite. Nos íbamos felices. Hay evangélicos así que todavía están con el cuarto de aceite. Hay evangélicos que todavía están con el 1/8 de aceite. Hay evangélicos que se conforman con los 3/4 partes de aceite. Pero la Biblia dice en Efesios capítulo 5, versículo 18, no os embriaguéis con vino, lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. La iglesia, los pastores, los obispos, los evangelistas, los predicadores, los coristas, las dorcas, todos tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén, mi alma te alaba. Y el Señor no solamente llenó la iglesia para hacerla suya, para sellarla, para marcarla, sino que el bautismo del Espíritu Santo, el Señor se lo entregó para darle poder. Los discípulos, cuando el Señor Jesucristo resucita, le preguntan, los llaman aparte y le preguntan, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ellos eran judíos. De hecho, los primeros componentes de la iglesia de Cristo no eran gentiles, eran todos judíos. Y el Señor le responde, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y esta es la palabra clave para ellos. Pero, verso 8, capítulo 1 del libro de los Hechos, escrito por Lucas. Dice, pero recibiréis poder. Esa palabra en el texto original griego es la palabra dunamis o dinamis. Esa palabra dunamis o dinamis es la palabra que origina la palabra dinámico y la palabra dinamita. Porque el diablo, aunque aleluya quiere cerrarnos, aleluya, los oídos, quiere cegarnos la vista espiritual, Satanás sabe que el evangelio es dinamita, el evangelio es poder, el evangelio es potencia, el evangelio es power, como dijo Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Cuánto dan palmas de alabanza al Señor? Amén, gloria a Dios para siempre. Entonces, escucha, amado hermano, esa iglesia actual, esa iglesia raquítica, flaca, mundana, pagana, donde los hermanos viven enfermos, porque hay hermanos, oiga, que viven enfermos, viven con calamidades, con enfermedades, como esa hermanita que se encuentran en el culto y dicen, hola hermanita María. Y la otra le dice, hola hermanita Angélica, ¿cómo está su reuma? ¿Cómo está de su artritis? Uy, estoy re bien de mi artritis.
Quizás como que se pasan la mano por el artritis. ¿Y cuánto alaban al Señor? Amén. Hay cristianos así, hermano, que van a la iglesia como por rutina. Y se han olvidado que el mismo diablo sabe que si hay un pueblo que es poderoso, que tiene potestad, que tiene poder de arriba del cielo, es la iglesia de Jesucristo. Es tan poderosa la iglesia que ha prevalecido durante 2000 años. Satanás la quiso destruir, la quiso aplastar, la quiso matar, y todavía existe la iglesia todavía está en pie, porque lo dijo Cristo: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Cuántos dicen amén? Oye, le veo la cara a algunos que como diciendo, pastor, ojalá fuese cierto. No, es que no, ojalá, es verdad. Los primeros 300 años, ¿qué quiso hacer Satanás, el diablo, usando el imperio romano? Persiguió la iglesia. Mató a los cristianos. Los encarceló, los torturó, los crucificó. Pero la iglesia, aleluya, permaneció en pie. Después llegó la era de la iglesia de Pérgamo, cuando se convirtió, entre comillas, impío emperador llamado Constantino, que supuestamente se convirtió al cristianismo y cristianizó Roma. Y ahí nace la peor de todas las religiones de Occidente, que es la iglesia católica. Y esto lo decimos, lo reiteramos, y pastores que no les gusta decir esto: los verdaderos reformadores, todos los grandes reformadores de la historia, todos predicaron contra la iglesia católica. Y yo soy anticatólico. ¡Qué silencio! Yo amo a los católicos, pero nosotros somos anticatólicos. La iglesia católica es una iglesia del diablo. La iglesia católica no es la iglesia de Cristo, es la iglesia del Papa. La iglesia católica no es la iglesia de la palabra, es la iglesia de los dogmas. La iglesia católica no es la Virgen pura, es la gran ramera de Apocalipsis capítulo 17, cuanto alaban al Señor. Porque la verdadera iglesia está aquí en esta tarde. Son los redimidos, los sellados, los bautizados y los llenos del Espíritu Santo. ¡Ay! Mi alma te alaba. Gloria a Dios para siempre. ¿Puede ponerse de pie y darle un aplauso grande al Señor de alabanza? Honrándose, póngase de pie y denle un aplauso al Señor de alabanza. Y honramos, aleluya, esta palabra, diciendo: sí, Señor, tu iglesia, tú la fundaste, somos tu iglesia, somos tu pueblo, somos más que vencedores. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Por lo tanto, la iglesia católica no viene ni de la declaración del Señor Jesucristo, ni viene de Pentecostés. La iglesia católica nació en el 312 al 315 después de Cristo. Es la iglesia del Papa. Usted conoce la historia, usted ha leído la historia de cómo la iglesia se fue degradando, se fue corrompiendo. La iglesia se apoderó, se adueñó de todo lo que es la Europa occidental. Controló el sistema. Controló el gobierno, controló a los reyes, a los emperadores, controló, manipuló a los científicos, a toda la gente del libre pensamiento. La iglesia se corrompió. Por eso estalló la reforma. La reforma no fue al azar, fue un despertar de Dios. Despertó a hombres. Casi todos estos hombres eran católicos. Martín Lutero no era pentecostal. ¿Usted cree que Martín Lutero era de la Metodista Pentecostal de Chile? No. Martín Lutero era un monje. El tipo creía que Jesucristo estaba en la hostia. Era un antisemita. Pero Dios lo iluminó con un versículo. Oiga, qué poder tiene la palabra. Un solo versículo. Ese hombre leyó un solo versículo que decía: mas el justo por la fe vivirá. Y se le reveló la gran verdad evangélica y protestante, que la salvación no es por obra, no es por mérito, no es rezando, no es por bautismo, no es haciendo obra. La salvación es por gracia. La salvación reside, descansa y reposa en Jesús de Nazaret, el Salvador de todos los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea Dios para siempre. Estalla la reforma, aparecen grandes hombres en la historia como Savonarola en Italia, Wycliffe, Juan Hus, el mismo Martín Lutero. La Iglesia Católica levanta los tribunales de la Santa Inquisición para frenar, para detener lo que se llama la Contrarreforma. Si usted lee lo que significa, bueno, los católicos la suavizan. De hecho, el evangélico dice: pastor, olvidemos, como dice el himno pentecostal, rencores pasados hemos de olvidar. Si usted lee lo que la Iglesia Católica explica cuando dice tribunales de la Santa Inquisición, dice así más o menos. Dice que son los tribunales levantados por la Iglesia Católica
para castigar los crímenes contra la fe católica. Ja, ja, ja. Los tribunales de la Santa Inquisición fueron asesinos, fueron crueles. La Inquisición fue lo peor que puede habernos pasado. Se calcula que desde que nació la iglesia hasta ahora, más de 60 millones de cristianos han sido asesinados. Y más del 75% de esos 60 millones de cristianos evangélicos que han sido asesinados, de quienes nace la iglesia, han sido asesinados por la curia de Roma, por la iglesia católica. Cuenta la historia que en una ocasión, Martín Lutero, que fue un instrumento en las manos del Señor, que Dios no lo usó por lo que era, sino a pesar de lo que era. Porque el hombre cometió errores, pero Dios lo usó. Y lo llama la dieta católica. Todos esos viejos canales, viejos, aleluya, viejos hediondos a religión. Y lo combinaron a arrepentirse. Esta fue la respuesta de Martín Lutero. Y esto es lo que usted tiene que decir, usted predicador, cuando los católicos lo ataquen o las autoridades le sigan, que usted cambie el mensaje. Martín Lutero dijo: yo no tengo ningún problema al ir a retractarme, pero si yo estoy equivocado, hacedme el favor de demostrármelo por las Escrituras. ¿Sabe por qué nosotros podemos darle duro al diablo y a los demonios y a cuánta religión falsa hay? Porque tenemos las Escrituras. Porque somos el pueblo del libro. Porque tenemos esta palabra poderosa. Porque esta palabra es viva y eficaz, como dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque David escribió en el Salmo 119, verso 105, y dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Porque esta palabra es la bomba atómica para el diablo. Dale un aplauso para alabanza grande para el Señor. Por eso yo no soy un poderoso predicador, no, yo predico la poderosa palabra de Dios. ¿Puede dar un aplauso grande de alabanza al Señor? Amén, mi alma te alaba. Por eso digo, hermano, qué pena, qué lamentable, qué patético, qué tristeza produce escuchar a algunos predicadores, hermano, que tienen menos brillo que un zapato de gamuza. Hay predicadores que suben al altar, hermano, como con miedo, como que tiritan. Hermano, no se vayan a ofender, disculpen. I am sorry. Lo siento. No, usted no. Mire, el pastor Hugo, usted sabe que el movimiento LGBTI en Ecuador lo denunció para que él pida disculpas. Yo le dije: no, pastor Hugo, váyase detenido, váyase preso, que lo maten. Usted no pide disculpas. Porque los verdaderos predicadores no pedimos disculpas por predicar la verdad. Nosotros no pedimos disculpas por predicar el evangelio. Nosotros no podemos pedir disculpas a los homosexuales por decirle que Dios ama a los homosexuales y que los homosexuales, si se mueren en pecado, se los lleva el diablo. Pero si vienen a Cristo, Cristo los salva. Porque la sangre de Cristo limpia todo pecado. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Alabado sea Dios para siempre. La iglesia, hermano, estalla la reforma. ¿Qué es la reforma? ¿Qué es el protestantismo? Es el cristianismo que es restaurado a su fe original. ¿Y cuál es la fe original? Que solo Cristo salva. Tan sencillo como eso. Los rezos, los rosarios, las Ave María, los Padre Nuestros, los escapularios, los talismanes, la Virgen, San Goloteo, San Felipe, San Paoli y San Guchito, y ningún santo salva, solo Cristo salva. La sangre de Cristo tiene poder. Cristo murió en la cruz para salvar a los pecadores. ¿Cuánto alaban al Señor? Esa es la verdad. Esta es la iglesia que ha prevalecido hasta el día de hoy. Pero de verdad que entre la iglesia del Señor hay dos iglesias. Esto lo dijo un gran predicador. La iglesia visible, esa que es multitudinaria, esa que es la iglesia que goza de prestigio. Esa es la iglesia que es amiga de los Césares. Esa es la iglesia que ha vendido su primogenitura. Es una iglesia pagana, mundana, trivial, fútil, llena de vanidad, que tiene temor, que tiene miedo a enfrentar las hordas de Satanás, el diablo. Cuando a mí me amenazan los impíos, me mandan un mensaje, y digo: mire, si no le tengo miedo al diablo, mucho menos le voy a tener miedo a un hijo del diablo. Cuando un cristiano está parado en la brecha, cuando un cristiano está lleno del Espíritu Santo, cuando un cristiano está en la palabra, no le tiene miedo a nadie. Al único que le tiene miedo es a Jehová, que dice la Biblia: sea Jehová vuestro temor. Al único que tememos es a Jehová de los ejércitos, porque dice la Biblia que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.
adentro dan palma de alabanza al Señor, amén. Bendito sea Dios para siempre. Ahora Satanás, el diablo existe. Hoy día hay predicadores que hasta están negando la existencia del diablo. Niegan a su propio padre. No, si el diablo existe. La Biblia lo llama el padre de toda mentira. San Juan capítulo 8, verso 44. El más grande de todos los mentirosos, de todos los embusteros, todos los cuenteros, los charlatanes, es Satanás, el diablo. Y voy a reiterar un principio, hermano, que esto que voy a decir no tiene nada de nuevo. Porque hay algunos que dicen, no, el pastor Marco predica igual que antes. No tiene ninguna nueva revelación. Yo siempre pensé que el pastor Marco nos iba a hablar acerca de los 7 pasos por la escalera del éxito. No, voy a decir, hermano, lo que siempre he dicho. ¿Cuántos alaban al Señor? Y es muy sencillo, hermano. Los cristianos evangélicos decimos esto: el diablo lo quiere negar. El diablo ya tiene esclavos a los pecadores. Los que no sirven a Dios ya son esclavos de Satanás. Si usted lee Isaías capítulo 14, creo que el verso 17, dice que Satanás, que el Señor lo reprenda, a sus presos nunca les abrió la cárcel. Si usted estaba agarrado por el diablo, porque aquí hay varios que los agarró el diablo, y los usó el diablo, y los manipuló el diablo, y los esclavizó el diablo. Si usted arrancó del diablo, no es porque usted pudo, usted lo libró, a usted lo libraron. Porque la Biblia dice que hay uno que vino, mire qué lindo, que vino para deshacer las obras del diablo. Ese se llama Jesucristo de Nazaret. ¿Cuántos lo alaban? Amén, gloria a Dios para siempre. Gloria al Señor. ¿Cómo comprobamos esto? Primera San Juan capítulo 3, verso 8 dice que el que practica pecados del diablo. Cristo dice en San Juan capítulo 8, versículo 31 al 33, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y cuando el apóstol Pedro está predicando en la casa de Cornelio, capítulo 10, versículo 38, dice, como Dios, el Padre, como Dios ungió con Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando o librando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Eso queda a entender que el mundo entero, 1 San Juan 5:19, el mundo entero yace o está bajo el maligno. Entonces, si el diablo ya tiene esclavizados a los pecadores, ya son de él, son su propiedad. ¿A quién no tiene Satanás, el diablo, bajo su yugo, bajo su poder? A la iglesia. Por lo tanto, si hay un pueblo a quien el diablo odia, pero en forma acérrima, profunda, del alma, aleluya, esa es la iglesia. No se entristezca ni se preocupe, pero ¿sabía usted que Satanás a usted lo odia? Usted va a decir, pastor, ¿y qué le he hecho yo? Sí, Satanás lo odia. Y lo odia a muerte. Esta es una guerra, hermano, estamos en una guerra. Hay evangélicos que creen que estamos en un picnic. No, no estamos en un picnic, estamos en una guerra. En una guerra real, en una guerra verdadera. Satanás vino a matar, a robar y a destruir. Él es el Abadón, él es el Apolión. Satanás, el diablo, tiene poder y tiene fuerza, aleluya, y quiere destruir a los cristianos. Pero hay un pasaje extraordinario, y después que lo termine de citar, usted le va a dar un aplauso grande de alabanza al Señor, porque primera de San Juan capítulo 4, versículo 4, dice que mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. ¿Cuántos lo alaban? ¿Cuántos lo alaban? Y Pablo dice, antes somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Satanás nos odia, pero Cristo nos ama. ¿Cuánto dar un aplauso para alabanza grande al Señor? Amén. Gloria al Señor para siempre. Años atrás fui a la cruzada de literatura cristiana que está ahí en la ciudad de Santiago, en la calle Munati, creo que en el número 57. Y me fui a un área donde venden puros libros que están relacionados con el tema de escatología, de demonología, de guerra espiritual. Y encontré un libro que decía así, y había un varón que estaba al lado mío que decía, yo lo leí en voz alta, decía, Satanás, el segundo ser más poderoso del universo. Y yo comencé a sonreír. Entonces me imagino que el hermano que estaba al lado mío tiene que haber dicho, este es un satanista. Porque yo lo leí en voz alta y dije, así decía el título del libro, Satanás,
el segundo ser más poderoso del universo. Y yo sonreí y dije, el diablo es el segundo ser más poderoso del universo, pero yo sirvo al primero, al más grande, al que lo venció en la cruz del Calvario, al Shaddai, al Dios eterno, a Jehová Dios de los ejércitos, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob, porque dijo Cristo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Cuántos dan un aplauso grande de alabanza al Señor? Amén. Ay, mi alma te alaba. ¿Cómo van a haber cristianos, hermano, cristianos evangélicos, llenos de miedo, de temor? Hay cristianos evangélicos que no duermen en la noche, tienen pesadillas, sufren de insomnio. Hay cristianos evangélicos, hermano, hasta predicadores que le tienen miedo a la oscuridad. Se levantan en la noche al baño, encienden la luz, van al baño y cuando salen del baño apagan la luz, salen corriendo a acostarse. Como me decía una hermana, es que pastor, como que siento que alguien me va a agarrar de aquí atrás. Cuando Cristo dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Cristo le dijo a sus discípulos, he aquí os doy. Ese se llama el poder exousia, el poder que Dios le otorgó. No a los brujos, no a los hechiceros, no a los macumberos. No, le entregó a su iglesia, he aquí os doy potestad para hollar serpiente. Hollar significa pisar. Hollar serpiente, pisar escorpiones y contra toda fuerza del enemigo. Y nada os dañará. La iglesia santa, la verdadera. Esa iglesia, la iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, y es en la iglesia que es candidata para ser arrebatada. ¿Cuántos palman, aleluya, al Señor y lo alaban? Pero la otra iglesia, esa iglesia que parece evangélica, parece protestante, parece cristiana, que no está comprometida, es la iglesia prostituida. Fíjese lo que dice Apocalipsis sobre la iglesia católica, sobre la Gran Babilonia. Dice que es la ramera, que es la madre de todas las rameras. Significa que ella es la mamá y que hay rameras chiquititas. Y aquí en Temuco hay varias rameras chiquititas. Y en nuestro país hay varias iglesias que parecen evangélicas y son rameras chiquititas. Son iglesias paganas, iglesias mundanas, neopentecostales. Iglesias que se postran ante el Papa, iglesias que oran con los católicos, iglesias ecuménicas, iglesias que creen en las redes apostólicas, iglesias que están negando la santidad, iglesias que están negando el infierno, iglesias que están negando la palabra, iglesias que están negando hasta el rapto de la iglesia, cuando el rapto de la iglesia es la esperanza bienaventurada que tenemos todos los hijos de Dios. Cuando usted escucha a ese predicador famoso, el predicador de los jóvenes, Dante Gebel, ese es un diablo con pantalones. Ese es un Satanás. Lo decimos aquí aunque usted se enoje. Ay, pastor, no hable contra los siervos de Dios. Dios me libra a mí de hablar en contra de un siervo. Eso no es siervo. Y si es siervo, es del diablo. ¿Cuántos van al bolso de la masa grande? Eso no es siervo de Dios. Es un payaso. Es un cómico. Es un comediante. Dante Gebel dice, aleluya, que los que se van en el rapto son cobardes. Que él se quiere quedar. Bueno, hay varios predicadores que se quieren quedar. Claro, ellos, por Superman. Hay un conferencista chileno famoso que dijo, no, yo me quiero quedar en la gran tribulación para enfrentar al anticristo. Hay hermanos que dicen eso, no, pastor, yo me quedo para enfrentar al anticristo. Y cuando llueve, no van al culto. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Esto no es cobardía, hermano. Cuando el Señor en Apocalipsis dice, ciertamente vengo en breve, hay una exclamación, léalo en Apocalipsis 22, dice que el Espíritu, y ahí no está hablando de nuestro espíritu humano, está hablando del glorioso Espíritu Santo, el Espíritu y la esposa, no la ramera, la esposa. ¿Y quién es la esposa, pastor? Nosotros somos la esposa. El Espíritu y la esposa dicen, sí, amén, ven Señor Jesús. Ese es el clamor del Espíritu y ese es el clamor de la iglesia. El que tiene el Espíritu y el que es la iglesia dicen sí, amén, ven Señor Jesús. Sí, amén, ven Señor Jesús. Sí, amén, ven Señor Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? Ponte en pie, alábalo. Sí, amén. Ven Señor Jesús. Sí, amén. Ven Señor Jesús.
Y carraca la tata racaya en saba. Y carraca la sacarracaya saba rojoa. Arraca manso marra callasa calla callasita. Ay carraca la sacaya saba soa. Adoremos a Dios, adoremos a Dios, adoremos a Dios. Si el espíritu y la esposa dicen sí. Amén, ven Señor Jesús. Bate palmas para el Cristo de la gloria. Las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la genuina, la auténtica, la verdadera y la única iglesia de Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? Adoremos a Dios, adoremos a Dios, adoremos a Dios. A Dios también se le adora, se le alaba, sin guitarra, sin teclado, sin bajo, sin saxofón, aleluya, sin trompeta, también se le alaba a Dios sin instrumento. Todo lo que respira, alabe a Jehová, todo lo que respira, alabe a Jehová. Adoremos a Dios, adoremos a Dios, adoremos a Dios, adoremos a Dios. Deje que se mueva el Espíritu Santo, que nos vuelva a impactar y a llenar el Espíritu de Dios. Oh, bendito y alabado sea el Señor para siempre. Mi alma te alaba, mi alma te bendice, mi alma te adora, Jehová. Oh, bendito sea el Señor. Vamos a hacer un llamado y qué lindo como la iglesia alaba al Señor. Eso es, adoremos a Dios, denle libertad al Espíritu. Donde está el Espíritu, allí hay libertad, no libertinaje, hay libertad. Se están rompiendo yugos, se están rompiendo cadenas, se está derramando esa Shekinah, esa nube de gloria. Bendito y alabado sea Dios. ¿Sabe? Hay gente en esta tarde que va a recibir el poderoso bautismo del Espíritu Santo. Hay algunos que habían dejado de sentir esos ríos de agua viva. Hace meses no hablaban lenguas. Y ahora están sintiendo ese poder, esa candela, ese fuego, esa gloria. Dale palma de alabanza al Cristo de la gloria. Oh, mi alma te alaba. Mi alma te alaba, mi alma te alaba. Oh, bendito sea Dios para siempre. Vamos a hacer un llamado para quienes saben, porque un hermano tiene una experiencia. Enoc, que fue séptimo descendiente de Adán, fue traspuesto como tipo del rapto. Y dice que antes de ser traspuesto, recibió testimonio de que agradaba a Dios. Si usted siente que ese testimonio no lo tiene, quiero que pasen acá. Aquellos que necesitan reencontrarse con el Señor. Aquellos que saben que no están preparados para el arrebatamiento. Aquellos que saben que si llegan a morir no van al cielo. Póngase toda la iglesia de pie. Y voy a pedirle a todos aquellos que necesitan volver a llenar esa lámpara de aceite. A eso nos pasa también a los predicadores, claro que sí. ¿Cómo cuesta que los predicadores pasen el altar? Vamos a abrir este altar y quiero que pase, por favor. El Espíritu Santo comenzó a trabajar hace rato a través de su palabra. Y si usted sabe que si suena la trompeta usted no se va, pase acá. Para que Dios le restaure, le llene. Para que Dios restaure su altar caído, para que Dios rompa sus cadenas. Aquí está el que vino para deshacer las obras del diablo. Y aunque los evangélicos no tenemos ninguna imagen, no vemos nada, pero sabemos que Él está aquí porque sentimos su presencia. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? Vengan, pasen. Todos aquellos que están en las gradas ahí arriba. Quizá usted llegó mucho tiempo apartado del Señor. Quizás por años no se acerca a una casa de oración. Quizás usted ha dejado su comunión personal con Dios. Venga acá al altar. Venga, venga, pase, pase. Vamos a estar clamando, los hermanos, nadie se distraiga. Estamos orando, estamos clamando, vamos a orar por estas personas, por estos hermanos. Aquí hay personas, hermanos, que necesitan restaurar su altar caído. Aquí hay cadenas poderosas que atan vida y vamos a pedir que Dios las rompa. Aquí hay gente que tiene que volver a la senda antigua, como dice Jeremías 6:16, tienen que volver al camino correcto. Aquí hay hermanitos que se desviaron de la sana doctrina y tienen que volver al camino correcto. Démosle un aplauso grande para alabar al Señor, que Dios le bendiga. Que Dios trabaje, que Dios se mueva. Que Dios trabaje, que Dios se mueva. Ay, bendito sea el nombre del Señor para siempre, bendito sea el nombre del Señor para siempre. Vamos a clamar por ellos, estos amados pastores, las esposas de los pastores. Vengan acá y poner las manos sobre estos hermanos, sobre estas almas, sobre estas vidas. Hermano, es terrible saber que hay iglesias donde los pastores durante un año entero no hablan de la bíblica. No hablan del bautismo del Espíritu Santo. Preparan la iglesia para el rapto. Estamos viviendo en días trágicos, son días de apostasía.
apostasía, hay un remanente fiel. ¿Cuántos alaban al Señor? Me he reservado. Ay, vamos. Venga, venga, vamos a dar 5 segundos. Hay mucha gente, hermano, que está luchando con Dios, haciéndose como el indiferente cuando Dios lo tocó hace rato. Venga, pase acá al altar. Esta es una tarde de restauración. Esta es una tarde de bendición. El poder del Espíritu Santo está aquí. Nosotros somos pentecostales genuinos. Somos pentecostales de hueso colorado. Somos pentecostales de senda antigua. Nosotros creemos en la imposición de manos. Nosotros creemos que Cristo salva, creemos que Cristo sana, creemos que bautiza, creemos que Cristo libera. ¿Cuántos dicen amén? ¡Ay! ¿Cuántos dicen amén? Palma de alabanza para Cristo, para la gloria. Pase, pase. Denle paso ahí. Denle paso ahí. 3 segundos y cerramos el llamado. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Póngase por favor toda la iglesia de pie. Vamos a orar por ellos. Vamos a clamar para que Dios rompa yugos, cadenas. Los pastores van a imponer sus manos. Yo creo totalmente en la imposición de manos. La oración eficaz del justo puede mucho. El Señor vino para deshacer las obras del diablo. Y tenemos que tener el testimonio que tuvo Enoc, que antes de ser traspuesto recibió testimonio de que agradaba a Dios. Bendito sea el Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, he predicado con todo mi corazón tu santa palabra. Hoy día existen 2 iglesias. Una que es la grande, la multitudinaria, la conocida, la famosa, la visible. La iglesia apóstata, la ecuménica, la neopentecostal. Esa que ha manchado sus vestiduras. Pero hay un remanente fiel. Hay una iglesia que está en pie todavía. Todavía hay gente que ama la sana doctrina. Todavía hay pastores y hay concilios que no han doblado su rodilla ante los baales de este siglo. Gracias por tu presencia, Señor. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Para siempre permanece tu palabra en los cielos. El salmista dijo que la ley de Jehová es la que convierte el alma, es la palabra la que convierte el alma. No son nuestras palabras humanas, no son, Señor, nuestras filosofías huecas, nuestra sutileza, nuestros rudimentos de hombre, las tradiciones de la iglesia. Es la palabra poderosa acompañada por la viva unción del Espíritu Santo. Estamos imponiendo las manos sobre estos hermanos, estas hermanas, estas personas, algunos años que estaban descarriados, apartados, lejos de ti, viviendo, Dios mío, de espaldas a la fe cristiana. Gracias por esta tarde. Tú estás aquí para restaurar, tú estás aquí para romper yugos, cadenas, ligaduras, para derramar tu gloria, para, Dios mío, deshacer las obras del diablo. En el nombre de Jesucristo, esos miedos, esos temores, esas raíces de amargura, esas patologías, señores, esas esclavitudes, en esta tarde rompe todo yugo del diablo. Derrama tu poder, derrama tu gloria, derrama tu presencia. Oh, Sabajarra, Cayanzo, ay, Camarra, Caya, Sabajoa. La iglesia está clamando porque se está derramando la bendición de Dios. Oh, gloria. Oh, gloria, oh, gloria, oh, gloria. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Sí, el diablo cuántas veces nos ha dicho que ya no puedo volver a ser la de antes, que ha pasado demasiado tiempo para volver a ser la hija que fui. Señor, restaura este altar caído. Hazla volver a ser lo que fue, Señor, y a sentir esa fuerza, ese fuego, esa vitalidad, Señor. Aya saba carra canda sajalaya soma kimaharra kimoka yonsoa. Abarraca la saba kayan saharraba kimahaya soa. Te estás moviendo, Espíritu de Dios.
Estás deshaciendo obras carnales. Estás restaurando altares caídos, oh Jehová de los ejércitos. Esa extraña obra que hace el Espíritu de Dios cuando penetra en los corazones, aun en los que están más endurecidos. Y camarro cava soba haya saba. Oh gloria, gloria. Oh gloria, oh gloria, oh gloria, oh gloria. Reprende al diablo mentiroso que nos susurra al oído. Te ha mentido todo este tiempo. Te ha hecho creer que ya no había esperanza, que no había, aleluya, camino de retorno. Te había hecho creer que ya no podías levantarte en la fe. Te ató, te ligó, te mintió. Pero en esta tarde Dios te está liberando. Dios está deshaciendo, haciendo pedazo, declarando inoperante la obra de Satanás. Vamos a alabar al Señor. Vamos a alabar al Señor. Ahí en las gradas, déjelo que se mueva el Espíritu Santo. Oh, gloria. Samajarra, coazo. Racabazo, cayanzoa. Aleluya. Mi alma te alaba. Ay, mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba. Oh, gloria. Oh, santo. Aleluya.